Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo hacer craquelado con diferentes técnicas, vamos a incluir recetas caseras y también cómo hacer craquelado inverso. Vamos a hacerlo en diferentes superficies, vamos a empezar por la madera. Yo siempre prefiero hacer craquelado con grietas oscuras y fondo claro, así que voy a empezar aplicando un fondo oscuro, en este caso pintura a la tiza, en color marrón porque no necesita imprimación y ya sabemos que a la madera hay que darle siempre imprimación. ¿Que no tenéis pintura a la tiza? Ahora os doy unas recetas caseras para hacer imprimación. Vamos a empezar con una que tiene como base el yeso. Vamos a utilizar una cucharada de yeso. Luego una cucharada de cola blanca, puede ser para madera o para papel. Lo bueno que tiene esta imprimación casera es que podemos hacerlo con el color que queramos y que podemos utilizar como base. Por eso voy a utilizar 2 cucharadas de pintura acrílica en color marrón. Así ya tengo la base oscura. Mezclamos bien y este producto, ¿para qué nos va a ayudar? No solo como base oscura, sino también para tapar los poros de la madera. ¿Qué pasa muchas veces? Que no tapamos bien los poros de la madera y al poner los productos, por ejemplo el craquelador, lo que hace la madera es absorberlos. Por eso muchas veces no nos sale el craquelado. Por eso siempre es muy importante tapar los poros de la madera y empezar con una buena imprimación. A mí me gusta hacer poca cantidad y la uso al momento porque el yeso seca muy rápido. Esta misma imprimación podemos utilizarla para cristal o vidrio, para que nos quede una capa más uniforme. Primero la aplico con pincel y luego acabo de acomodar la pintura para que también tenga mayor agarre con una esponjita a toquecitos. Esta misma imprimación también la podemos utilizar en plástico. Aquí tengo la tapa de un bote y voy a hacer lo mismo. Primero voy a aplicar una capa con el pincel y después ya acabo de acomodar la pintura con una esponjita a toquecitos. Una vez aplicada la base oscura dejamos secar. ¿Que no tenéis yeso? Pues también podéis hacer la misma imprimación pero con harina de maíz. Una cucharada de harina de maíz, una cucharada de cola blanca, que puede ser pegamento para madera o para papel, y 2 cucharadas de pintura acrílica. Yo, como siempre os digo, estas recetas caseras prefiero hacerlas en poca cantidad y utilizarlas al momento porque no tienen ningún tipo de conservantes. Hay que mezclar muy bien porque con la harina de maíz o maicena es más probable que salgan grumos, así que a darle unos cuantos meneos. Una vez está bien mezclado lo podemos utilizar para imprimación de madera, también sobre vidrio. Y lo mismo, a mí en estas superficies que no tienen poros me gusta aplicarlo con el pincel y luego dar golpecitos con una esponja para que se asiente mejor la pintura y quede una forma más homogénea. Y por supuesto también lo podemos utilizar sobre plástico, incluso plástico flexible, sin problema, se adapta al movimiento y no se rompe. Ya tenemos las 4 bases que hemos pintado con pintura a la tiza y también con imprimación casera. Por supuesto, si tenéis gesso podéis darle una capa de gesso y luego una capa de pintura acrílica en color oscuro, pero así ya os ahorráis un paso. Bien seco todo, así que ya podamos darle la capa de craquelador. Esto es craquelador de un componente, hay que seguir las instrucciones del fabricante. En este caso voy a darle una capa y voy a dejar secar muy bien. Bien, voy a dar una capa de craquelador sobre vidrio y sobre plástico. Superficies verticales, tened en cuenta que no podéis aplicar una capa muy gruesa porque si no puede gotear y entonces nos queda un poco feo con el goteo el efecto craquelado. Es mejor darle una capa finita
porque luego va a secar en forma vertical y no queremos que la gravedad haga de las suyas. Ya tenemos estas tres superficies de madera con el craquelador secas. Ahora vamos a utilizar pintura acrílica en color blanco. Así se van a ver mejor las grietas oscuras. Yo utilizo pintura acrílica porque es más fácil de craquelar que la pintura a la tiza. La pintura a la tiza es más espesa y le cuesta más craquelar. Así que es mucho mejor utilizar en esta técnica pintura acrílica. Aquí estoy utilizando muy poca cantidad porque quiero un craquelado pequeñito. Ahora voy a utilizar pinceladas cargadas de pintura porque quiero que aparezcan grietas más gruesas. No todas las pinceladas están cargadas de pintura, así que veremos cómo en las que están cargadas de pintura va a salir un craquelado más grueso y donde las pinceladas tienen menos pintura van a salir unas grietas más finitas. En eso consiste. Da igual la cantidad de craquelador que pongamos, lo importante es la cantidad de pintura. ¿Queremos un craquelado homogéneo? Pues podemos utilizar una esponjita y aplicar la pintura a golpecitos con la esponja. Ponemos mucha pintura, nos saldrá un craquelado pequeñito. Una cosa a tener en cuenta es que mientras pintamos se está craquelando la pintura, así que hay que tener cuidado de no volver a pintar mientras se craquela porque entonces tapamos el efecto. Aquí tenemos el efecto con la esponja, como veis ha quedado un craquelado uniforme, pequeñito, porque no hemos puesto mucha pintura. Y aquí podéis ver la diferencia. A mano izquierda está el que he utilizado pinceladas cargadas de pintura con pinceladas menos cargadas y en el otro pinceladas con poca pintura. Ahora vamos a hacer craquelado sobre plástico y como veis estoy utilizando muchísima pintura porque quiero que las grietas salgan gruesas. Voy a utilizar diferentes tipos de pinceladas. Voy a intentar no poner mucha pintura en algunas partes y más pintura en otras para que veamos las diferencias. Y en esta tapa de plástico voy a utilizar la esponja. Hay que ser rápidos porque, como os digo, mientras estamos aplicando la pintura se va craquelando. ¿Tenéis craquelador? Pues os voy a enseñar una forma de hacerlo con un material que tenemos en casa, con cola blanca. Aquí tengo la cola blanca y voy a aplicar una capa. Esta capa no la vamos a dejar secar, sino que inmediatamente vamos a aplicar la pintura. Lo mismo, si aplicamos mucha pintura nos van a salir grietas gruesas. Si aplicamos poca pintura nos van a salir grietas más finitas. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar aire caliente. Podemos utilizar perfectamente un secador de pelo. Eso sí, hay que intentar no perjudicar la pintura porque se nos podría estropear con el aire caliente. Vamos a darle una temperatura media y vamos a intentar no acercar demasiado. Como veis, donde estoy aplicando el calor se están formando las grietas. Hacer lo mismo, pero ahora vamos a utilizar un frasco de vidrio porque así lo vemos en una superficie vertical. Mismo, aplico una capa de cola. Aplicamos la cola y sin dejar secar, sino que inmediatamente aplicamos la pintura acrílica. Bien, he puesto bastante pintura para que me salgan grietas gruesas y le paso el secador. Aquí cuesta un poquito más que empiece a craquelar porque claro, hay mucha pintura. Aquí en el fondo he puesto menos y por eso ya empieza.
Un poco de paciencia, ya podemos ver las grietas, eso sí, siempre intentando no acercar demasiado la fuente de calor. Ahora podríamos utilizar decoupage para decorar o simplemente dejarlo tal cual, y entonces hay que protegerlo con un barniz. Ahora os voy a enseñar otra técnica, el craquelado inverso. Es ideal para superficies transparentes. Es más o menos lo mismo, solo que tenemos que cambiar el orden de los productos porque lo vamos a hacer al revés. Por eso se llama inverso. Voy a aprovechar y voy a hacer decoupage. Así que tengo aquí una servilleta de papel. Ya le he quitado las dos capas blancas y voy a recortar el motivo con un pincel húmedo que me sirve de guía. Para pegar voy a utilizar barniz poliuretano. Acordaros, vamos a girar la superficie y vamos a girar la servilleta porque todo lo vamos a hacer al revés. He elegido barniz poliuretano, que también podéis utilizar pegamento para decoupage. Lo que hacemos es aplicar el producto del centro hacia afuera. Esta servilleta la estamos pegando sobre una superficie de vidrio o de cristal, pero también podemos hacer la misma técnica en plástico. Solo necesitamos que sea un plástico transparente. Aquí tengo una tapa, acordaros de girar la tapa y de girar el trozo de servilleta. Por supuesto, este paso es opcional, podéis hacer el craquelado sin servilleta. Lo mismo, aplicamos el barniz del centro hacia afuera. La cuestión aquí es que al girar la tapa se vea bien la servilleta. Aquí voy a utilizar la parte de abajo de la caja de plástico transparente para hacer craquelado inverso pero con cola. Aquí voy a poner más trocitos de servilleta y lo mismo, siempre aplicando el producto para estirar del centro hacia afuera y eliminar las posibles burbujas y arrugas. Una vez ya tenemos el decoupage, vamos a utilizar ahora el craquelador, porque necesitamos craquelar la pintura. Así como veis, es todos los pasos al revés. Ahora vamos a aplicar el craquelador y lo vamos a dejar secar. Como es una superficie que no es porosa, intentad no poner mucho porque no va a absorber nada, entonces nos puede gotear un poquito. Así que vamos a aplicar poquita cantidad y vamos a extenderlo muy bien. Voy a aplicar el craquelador en la tapa. En este caso vamos a dejar secar muy bien este producto. Una vez está bien seco, el siguiente paso es darle la capa clara, donde queremos que se formen las grietas. En este caso voy a aplicarlo con una esponja. Y aquí lo voy a aplicar con un pincel, así también puedo hacer pinceladas con más carga de pintura. Esta técnica también se puede hacer con cola. En este caso, lo que vamos a hacer es aplicar una capa de cola blanca después de que se seque el decoupage y sin dejar que esta capa se seque vamos a aplicar inmediatamente la pintura. Pintura acrílica en color blanco para que se vean mejor las grietas y también el decoupage.
Está empezando a craquelar un poco, pero vamos a ayudar con un secador, con aire un poco caliente, intentando no quemar la pintura y tampoco deformar el plástico. Estamos trabajando con una superficie de plástico, así que hay que tener cuidado. Y como veis, con el calor está actuando y activando la cola para que craquele la pintura. Tenemos craquelada la pintura blanca, pues ahora es el momento de ponerle una capa oscura por encima para que se crean las grietas. Lo mismo, pintura acrílica en color marrón y la aplicamos, puede ser con una esponjita o con un pincel, lo que os sea más cómodo. Una esponjita porque así me aseguro de que la pintura marrón penetra entre las grietas y se queda allí dentro. Esta capa marrón ya tenemos formadas las grietas. Se han metido entre las grietas de la pintura blanca y le han dado color. Y así se ve el craquelado inverso. Queda un efecto precioso. Podríamos dejar tal cual y barnizar, pero a mí encima del marrón me gusta utilizar pintura metalizada, que por supuesto podríamos utilizar en lugar del marrón, pero a mí me gusta utilizar las dos. Además, si ha quedado alguna grieta sin rellenar con la pintura acrílica, acabamos de cubrirlo con la pintura metalizada y la combinación queda genial. Así que vosotros decidís si queréis hacer las grietas marrones, las grietas doradas o hacer la combinación de las dos como he hecho yo. Una vez seca la pintura, pues acabamos de proteger nuestro trabajo con barniz poliuretano, que es un barniz que es tanto para interior como para exterior, por lo que protege muchísimo, y este es al agua, por lo que no se estropean los pinceles. Ahora os enseño el resultado final. Aquí tenemos la capa doradita y así nos ha quedado el craquelado con decoupage inverso, con todas las grietas. Queda un efecto precioso. También lo podemos ver en la caja de plástico transparente, aquí con el craquelado hecho con cola y en la tapa con el craquelador. Y os enseño de paso cómo han quedado todos los craquelados después de barnizar. Aquí con la esponja, con el pincel, poniendo más o menos pintura y con la cola blanca. Aquí podéis ver sobre superficie de vidrio que hemos utilizado una imprimación casera, el pequeñito con cola y el grande con craquelador. Y aquí también sobre plástico. Y fijaros lo que os decía, queda una receta súper elástica que se adapta perfectamente al movimiento del plástico y no se rompe. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y que haya resuelto todas las dudas que teníais sobre el craquelado y hayáis entendido la técnica y las diferentes formas de realizarla y que os haya gustado las recetas caseras también. Cualquier consulta me lo dejáis en comentarios, pero explicaros, porque a veces me ponéis ¿por qué no me sale el craquelado? Y yo pues tengo que adivinar por qué no sale el craquelado. No, decidme qué pasos utilizáis, qué productos, si dejáis secar, si no, etc. Y intentaremos resolverlo entre todos. Si te ha gustado este vídeo, quieres que haga más vídeos como este, compártelo en tus redes sociales y con tus amigos. Dale like para que yo sepa que te ha gustado y déjame un bonito comentario, que siempre alegra muchísimo. Y no olvides suscribirte, solo tienes que darle al botón de suscripción y a la campanita y te llegará una notificación cada vez que suba un vídeo. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.